Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir por Justicia TV, el programa en el que analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy estoy muy contento porque tenemos la segunda parte de un debate que fue súper interesante. Vamos a platicar sobre el amparo en revisión 353-2019 de la ponencia del ministro Franco, resuelto por la segunda sala. ¿De qué vamos a platicar? De migración, del reconocimiento de la condición de refugiado, de este plazo que se prevé en la ley para que una persona pueda acudir a las autoridades mexicanas a solicitarles el reconocimiento y esta calidad de refugiado. ¿Qué dijo la Corte? ¿Qué dijo el juez de distrito? ¿Y por qué se inclinan nuestras invitadas y invitados? Yo soy Alejandro Telles, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Sin más preámbulo, porque luego el tiempo no nos alcanza, les platico y les comparto que hoy nos acompañan Emiliano Villarreal, de Filosofía de la Ibero, Alejandro Medrano, de Derecho de la UNAM, Pamela García y Noelia Jiménez, de Relaciones Internacionales del ITAM, y Erika Aguilar, de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá nuevamente. En el panel anterior no nos había podido acompañar Erika, le mandamos un saludo a Fernanda y a Cintia, que seguramente nos harán mucha falta, pero bueno, Erika es una crack y seguramente también tendrá muchísimo que aportar a este debate. Si te parece bien, Erika, entonces empiezo contigo. Si gustas ponernos un poquito en contexto a la gente que está en casa, ¿de qué va esta sentencia que llegó a conocimiento de la Corte? Nuevamente por la consideración. Y pues bueno, me gustó muchísimo este caso, está muy interesante porque nos permite hablar de muchas otras esferas que a veces no podemos tocar en cualquier lugar. Y en este caso en particular hay una persona de identidad pues que no podemos manifestar en este momento, atendiendo a los principios que existen. Bueno, esta persona llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pues bueno, llega me parece que 19 de agosto, más de un mes después, es decir, como 30 y tantos, casi 40 días después, recurre a esta institución para solicitar que se le dé como el carácter de refugiado, específicamente a la Comar. Entonces, bueno, le dicen como, oye, pero ya pasaron más de 30 días y el artículo 19 nos establece que solamente tienes 30 días para realizar esto en tiempo y forma, ¿no? Y le dicen, oye, explícame, porque a pesar de que esta ley sobre refugiados, protección y complementaria y asilo político, nos da 30 días, también su propio reglamento nos permite manifestar por qué no durante esos 30 días pude realizar esta petición, ¿no? Y entonces, bueno, él dice que pues lo que pasó fue que él no tenía conocimiento, aparte de esto, él estaba en ese momento como en un shock, estaba como muy preocupado por su situación, incluso, o sea, tenía como otras cosas más en qué pensar y desafortunadamente, pues cuando las personas viven este tipo de condiciones en países en donde existen conflictos armados, en donde existen violaciones a derechos humanos, es comprensible que pues en ese momento cuando tú llegas a otro país, lo primero que busques es salvaguardar tu integridad física y tranquilizarte, ¿no? No en lugar de estar comenzando a hacer trámites. Pero bueno, él dice esto y aún así le niegan la admisión de su solicitud de petición para pues, que le den la condición de refugiado. Hay algo muy importante que a mí se me hace, creo que para mí es lo más importante de toda la sentencia, es que la Corte nos dice, oye, ser refugiado no es como una condición que te dé la ley o que yo te diga si eres refugiado. Ser refugiado es una condición de hecho. O sea, tú no eliges ser refugiado. No es como que hoy yo, Erika, diga, ay, pues me levanté, yo quiero hoy quiero vivir en París porque se me ocurre vivir en París, ¿no? Ya soy refugiado en París. No. Se supone que tienes que cumplir con ciertas condiciones.
y esas condiciones no las provees tú, o sea, no son tu culpa, tú no tienes la culpa de nacer en X nación y que en esa nación existan conflictos bélicos, que existan barreras estructurales, que existan problemas socioeconómicos, etcétera. Entonces, tú no te vas de ese país porque no ames tu nación, te vas porque te vas obligado por todas estas circunstancias que existen. Entonces, para mí, lo más relevante que la propia sentencia plantea es esto. Es una condición de hecho, no es una condición que tú eliges. Entonces, yo creo que incluso podríamos hablar del desplazamiento forzado. Creo que cabría hablar de lo mismo. Y también creo que hay algo que se me hace bien importante y es algo que señala la propia sentencia, la interpretación conforme, en este método que vamos a utilizar, en donde se nos exige optar por aquellas manifestaciones que deriven de un resultado que se acople a lo más cercano a la supremacía, ¿no? Para garantizar la supremacía constitucional y simultánea de pues, estos derechos de estas personas. Algo también fundamental que creo que podríamos recalcar, bueno, al final en esta sentencia no se ampara ni se protege a la persona, pues porque se haya manifestado que el 18 de la Ley de Refugiados y el 19 de su reglamento sean como anticonstitucionales, inconstitucionales, sino que hace un análisis bien complejo, yo creo que muy bueno, cuando nos empieza a tomar punto por punto de cómo se debió haber analizado en un momento, de cómo se debió haber entendido. Hay un momento en el que también se nos habla sobre la carga de la prueba, porque creo que es comprensible que cuando estas personas están siendo violentadas y vulneradas por todas estas esferas estructurales, cuando llegan a otra nación, pues en ese momento, como, ¿qué querías? ¿Que yo te presentara tales pruebas? Aquí hay algo bien interesante que también, y que me llamó muchísimo la atención, fue que la Suprema Corte nos dice que en este sentido, sobre la carga probatoria, no recae en la propia persona que va a pedir el asilo o que va a pedir ser refugiado, sino recae en ambas personas, tanto en el Estado y como en la persona. Entonces creo que tenemos que hacer también ese otro choque o ese análisis que también está ahí, y me quedaría con eso como resumen. Muchísimas gracias y bienvenida, Erika. Y pediría ir contigo, Pamela, ya que fuera de cámaras me estabas regañando, porque ya hablamos mucho del tema del juez de distrito, vámonos a la sentencia, y tú ya querías pelearte con tus compañeras y compañeros. Pame, por favor, ponnos en contexto un poquito, ¿de qué platicamos en el programa anterior? ¿En qué se quedó el debate? Claro, lo que platicamos es sobre todo el resultado, ¿no? Que dice la segunda sala al respecto, qué fue lo que resolvió. Y lo que se resolvió fue que la consideración, fue que la interpretación del artículo 19, que ya nos contó Erika, o sea, de qué se trataba, debe requerir un estándar probatorio mínimo. Sin embargo, el debate es si el artículo 19 y 18 son inconstitucionales o no. Ese es el debate, ¿no? O sea, fuera de lo que resolvió la Corte, y para mí sí son inconstitucionales y para mí sí van en contra de los tratados internacionales y para mí sí van en contra de la protección internacional de los refugiados, y para mí sigue siendo una violación a los derechos humanos, una obstaculización, el hecho de que una persona refugiada tenga un plazo, y además de que tenga un plazo, inclusive la excepción al plazo, ¿no? O sea, inclusive cuando tienes un plazo y te dicen, bueno, pero entonces pruébame que no pudiste hacerlo. Eso sigue siendo una violación a derechos humanos. Para mí eso es muy claro. Los estados están obligados a garantizar que, o sea, y bien lo decían, ¿no? O sea, el solicitar la condición de refugiado es un acto meramente declarativo. Tú ya eres un refugiado, una refugiada, a partir de que cuentas con ciertos criterios que se derivan de la declaración de Cartagena y algunos otros instrumentos internacionales. Entonces, creo que ese debe de ser el debate central. A mí que exista un plazo es inconcebible, es no entender, no empatizar con lo que está pasando una persona que está en condición de refugio. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un nuevo país,
tú estás en condición de vulnerabilidad, tú estás buscando estabilidad, tú estás buscando un trabajo, tú estás buscando estar seguro. Y México no es precisamente un país que dé puerta a eso, ¿no? O sea, a ver, cuando llegan aquí las y los migrantes y las y los refugiados, ¿qué pasa? Muchas veces son atacados por el crimen organizado, muchas veces quieren ser cooptados por el narcotráfico, muchas veces quieren ser cooptados por redes de trata de personas. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a un refugiado, a una refugiada, que en un plazo determinado haga un trámite que además es responsabilidad del Estado mexicano garantizar que tú tengas la información, ¿no? Y entonces el Estado mexicano, la Comar, dijo, es que esta persona tenía los medios informativos para entender el plazo, para entender el proceso, lo cual es falso. O sea, primero tú tienes que garantizar que haya una asesoría legal y en segundo lugar, claro, y por supuesto que no, si apenas las y los mexicanos conocemos cómo funciona la ley, cómo una persona que viene de fuera, de otro país, que viene en condición de refugio, de vulnerabilidad, porque está siendo ya sea perseguido o hay una condición de conflicto armado en su país o de violación de derechos humanos, ¿cómo esperan que una persona que viene escapando de un país conozca la legislación de otro país? Porque no es planeado, porque no es algo, como bien decía Erika, no te levantas y dices, ay, en un mes me voy a México. Es algo que muchas veces, o sea, deja en riesgo total la vida de una persona. Entonces, creo que eso es de verdad lo que deberíamos de analizar. O sea, ¿es inconstitucional o no, más allá de lo que resuelve la segunda Me parece sala? perfecto y creo que es muy importante esto que mencionas porque nos permite empatizar mucho con la situación, ¿no? Y entender que, como bien lo mencionas, no es una persona que dice, ay, me voy a México, qué padre, ¿no? Vienen de situaciones súper complicadas y también, como bien lo precisaste, no llegan a México y la vida se transforma en color de rosa, ¿no? No llegan y les ofrecemos trabajo y les ofrecemos comida y les ofrecemos bienestar. Por supuesto que no. Se enfrentan a muchísimas, pero muchísimas condiciones que los ponen en riesgo, ¿no? En este caso concreto, la sentencia, como bien refirió Erika, fue en un aeropuerto, pero mucha de esta migración y mucha de esta búsqueda de la condición de refugiado se da por vía terrestre. Y, como bien lo mencionaste, Pame, el crimen organizado está ahí. El crimen organizado sabe de estos fenómenos y si de por sí, como bien lo decíamos, la condición de refugiado los coloca en una situación de vulnerabilidad, hacemos hincapié, cuando eres mujer, es mucho peor, ¿no? Y es donde vienen los grupos de trata y vemos situaciones súper complejas que tenemos que tomarlas en cuenta al analizar estos artículos, ¿no? Y otra cosa que me pareció muy relevante que mencionas, pues en efecto, si nosotros no conocemos lo que dice nuestro ordenamiento jurídico por cuanto a los refugiados, pues mucho menos ellos, ¿no? Y creo que a efecto de ser un poco más empáticos, pues pensemos que si hubiera un problema aquí y nosotros nos quisiéramos ir a otro país, no tenemos idea de cuáles son las leyes, de cuál serían los requisitos que se prevén para que nosotros en un plazo de 30 días, como lo preveía el artículo 18 de esta ley, pues podamos hacer todo lo necesario, ¿no? Para llevar este procedimiento administrativo. Muchas gracias, Pame. Emiliano, qué gusto tenerte por acá. Ya con esta introducción que nos dan tus compañeras, a ver, platícame, ¿tú con qué te quedaste del debate anterior? ¿Qué te gustaría que abordáramos hoy? ¿Qué tal, Alejandro? Sí, pues mira, creo que de alguna manera la primera conclusión que podemos sacar de lo que platicábamos el otro día es pues que existe una urgencia real por mejorar el sistema de refugio mexicano, ¿no? Eso es innegable y creo que todos los presentes compartimos esa perspectiva, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, y digo, creo que yo he transitado por muchos puntos de vista, pero, pero me parece que eso no se consigue eliminando las normativas existentes, sino más bien fortaleciéndolas, ¿no? Desarrollándolas y trabajando en ellas. Entonces, de pronto empezar a hacer inconstitucional las normas que ya existen y eliminarlas, empieza a generar un vacío legal más grande del que ya existe, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer punto importante y por lo mismo no podemos ignorar ese hecho. O sea, quitar una ley deja un vacío legal. Entonces, eso es un problema real, ¿no? Y bueno, partiendo de eso, me gustaría plantear un poco el debate, como yo lo fui entendiendo el otro día, como una especie de choque entre la idealidad y la práctica, ¿no? Digamos, la idealidad, siguiendo un poco lo que decía Pamela,
un escenario en donde el Estado garantiza los derechos y las garantías de cualquier individuo que ingrese a territorio mexicano. Digo, eso sería idóneo, ¿no? Pero la realidad es que no es así. No podemos asegurar las garantías ni los derechos de cualquier persona que ingrese a territorio mexicano sin seguir un proceso adecuado que regularice su situación y que nos dé información acerca de quién es esta persona, cuáles son sus planes dentro del territorio mexicano. Es decir, que nos permita generar conocimiento respecto de cuál es, cuál es su condición dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, hay que reconocer que si bien lo ideal sería que cualquier persona que entrara, como tú decías hace un rato, pudiera tener trabajo, comprar una casa y vivir tranquilamente en territorio mexicano, pues la realidad no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, es necesario desarrollar y generar mecanismos que nos permiten acompañar a estas personas en su estancia en nuestro país, ¿no? Perfecto. Entonces, quedándome con lo tuyo, sí. Tú dirías que las normas sí son constitucionales. Para ir poniendo acá un sí y un no. ¿Te parece? Sí, a mí me parece satisfactoria la resolución de la Suprema Corte y me parece que sí, es constitucional su Perfecto, existencia. muchas gracias. Sí, en efecto, me parece que este tema que tocas y que ahora recuerdo que lo mencionamos en el primer programa, pues sí, en efecto, a veces nos queremos plantear este panorama ideal, ¿no? Donde podamos cruzar a cada país sin necesidad de fronteras, sin necesidad de documentos y hablar de una sociedad global, pero es mucho más complejo que eso. Y como también mencionaba Erika al inicio de su participación, abordar la migración y el tema de refugiados nos permite entender muchos otros aspectos o aristas, ¿no? Que son súper importantes, como el choque cultural, ¿no? Que platicábamos con estos refugiados que vienen de Medio Oriente y del choque que se ha dado con Europa, ¿no? El cruce de culturas, el cómo son recibidos. Tenemos aquí un tema también de racismo, de nacionalismo, súper importante. Y por otra parte, como bien mencionabas, Emiliano, pues, y como Sostein lo dice en muchos de sus libros, los derechos cuestan, ¿no? Y el aseguramiento de estos derechos para todas las personas, que cuando son nacionales tampoco me parece muy claro que podamos cumplir las necesidades básicas de todos, pues para ellos también. Y tenemos un contrato o un pacto social donde decimos que todos tenemos que contribuir al Estado para que se nos puedan brindar ciertos servicios, ¿no? Entonces parece un poco más complicado cuando abordamos este tema de refugiados y migración prácticamente sin barreras. Así lo noto y muchísimas gracias. Alex, bienvenido, qué gusto tenerte por acá nuevamente. A ver, esto ya se está volviendo un tema de posturas claras. Platícame, ¿qué te pareció a ti? Interesante el programa anterior y hacia dónde te inclinas. Pues primero que otra cosa, muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy feliz de regresar con ustedes y bueno, continuar con este debate que se está poniendo cada vez más interesante. Yo primero quiero sumarme a la postura de Erika, porque creo que toca un tema fundamental que yo le había mencionado en el programa anterior, que era la carga probatoria que era compartida. Y hablar de esta carga probatoria compartida habla de cuestiones procesales en el sistema jurídico mexicano, que desde mi punto de vista son las que se deben de mejorar a partir de sus operadores jurídicos para tener esta perspectiva y poder ver las grandes desigualdades de las personas migrantes. Y bueno, como ya lo mencionaban en el caso de las mujeres, que pueden entrar en categorías de segundas condiciones de riesgo. Esa es mi perspectiva. Sin embargo, considero que la parte sustantiva del artículo es correcta, sumándome a la postura de Emiliano, y hacer esta división entre idealismo y realismo. O sea, porque qué mejor que digamos, sí, viva en México, aquí todos somos bien buena onda, entren todos, porque amamos a todos y así, ¿no? O sea, yo creo que el realismo con el que debemos de vivir es que, como dice Emiliano, se debe de seguir un procedimiento que esté en la ley y que ya lo tenemos. Sin embargo, las condiciones y que esta sentencia marca un camino por el cual debemos de adaptar esta perspectiva a aplicarla en los casos en concretos, como el estándar mínimo, como la duda razonable, entre esos estándares probatorios y estas obligaciones compartidas del Estado. Entonces, si me preguntan, mi postura es que el artículo es constitucional y que se deben de mejorar las condiciones procesales para hacer realmente efectiva la sustancia de este artículo. Claro. Y desde luego atender a esta categoría de grupos vulnerables que sin duda es fundamental. Y aquí me gustaría tocar un poco de mi participación anterior, donde dije que el Estado también tenía una obligación con sus personas
habitantes. Y no era un comentario refiriéndome a la criminalización de los migrantes, porque yo estoy convencido de que los migrantes son personas, como todo el mundo lo ha dicho, que han pasado cosas inimaginables y que no tenemos idea de todo lo que han hecho para llegar a este lugar. Pero ahora pongámonos en el ejemplo de personas que no realmente son migrantes, sino son otras personas con otras condiciones, con otros fines, que también quisieran aprovecharse de este vacío legal o de esta condición para algún otro fin, ¿no? Y como lo decía Emiliano, pues saber de dónde son, para dónde van y cómo es que se le va a otorgar esta condición de migrante. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Ahí vamos y tengo ya aquí anotado el 2-1. Noelia, qué gusto tenerte de regreso, qué gusto tenerte por acá. A ver, platícame, ¿hacia dónde te inclinas? Hola Alejandro, bueno, primero que nada, muchas gracias otra vez por el espacio. A mí también me da mucho gusto volver a estar aquí. Y pues bueno, creo que dejé muy clara mi postura en el programa pasado, sin embargo la reitero. Yo sí considero que los numerales 18 y 19 de esta ley sí son inconstitucionales. Y no solamente eso, sino que son violatorios pues, de los derechos humanos de las personas en movilidad humana. Y me gustaría pues elaborar un poco sobre por qué lo considero así, porque tampoco desecho o no, vamos, sí encuentro elementos valiosos de las cosas que la Corte menciona. En lo que realmente difiero es en la conclusión. Sin embargo, creo que tienen buenos elementos y en este sentido, pues voy a elaborar. En primer lugar, pues lo primero que se hace es discutir si establecer un plazo es legítimo o no es legítimo, es constitucional o no lo es. Y luego el juez de distrito avanza un poco y dice, bueno, pero la excepción a ese plazo es suficiente para compensar el vicio que tiene el artículo 18. Y ese es un poco, si es suficiente establecer una excepción para decir, bueno, no es inconstitucional porque hay una excepción. Este juez concluye es que no es suficiente. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionó Erika al principio y me parece valiosísimo que se haya dicho, es que la condición de refugiado es una condición de hecho. Lo que hacen los estados es otorgar el reconocimiento, pero ellos no otorgan la condición de refugiado. Es decir, la condición de refugiado es una situación en la que se encuentra una persona que tiene un miedo fundado de persecución y que cruza una frontera internacional. Y lo único que hacen los estados es reconocerlo. Pero el refugiado o la persona refugiada ya es una persona refugiada. Y en este sentido, lo que establece el derecho internacional, es decir, tú como estado tienes el derecho y la facultad de decidir o de determinar si la persona cumple con estos dos requisitos para ser considerada como persona refugiada o no los cumple. Entonces aquí hay de dos caminos, o los cumple o no los cumple. Si los cumple se le otorga y si no los cumple no se le otorga. En este sentido, el único escenario justificable desde una perspectiva de derechos humanos para que no se le otorgue a la persona el reconocimiento de la condición de refugiado es que no cumpla con esos requisitos. Entonces aquí lo que establece el juez de distrito y que yo lo comparto completamente es el que tú estás negándole como Estado mexicano a la persona ese reconocimiento por un motivo que no está amparado por el derecho internacional para que no se lo otorgues. Es decir, tú tienes la facultad de no reconocerlo, sí, pero aquí tú de facto ya no le estás reconociendo, no porque la persona no cumpla las condiciones, sino por un límite que no tiene algún tipo de justificación. Y en este sentido me gustaría replicar un poco como lo que se había mencionado sobre esta ley y por qué se establece así. Porque sí, de entrada podemos decir, no, pues, ¿para qué declararla inconstitucional, no? Si ya está, ya la tenemos y tal vez declararla solamente puede ser como un poco puede sonar escandaloso, pero yo no creo que sea así, porque en primer lugar, y ahí creo que entra un poco entender el contexto político, geopolítico en el que se promulgan estas leyes, estos numerales se promulgan en un contexto de mucha tensión frente a los flujos migratorios en 2011, cuando estábamos viviendo una situación de tensión frente a los flujos migratorios con Estados Unidos.
En este sentido, lo que le quiero transmitir a la audiencia es que estas leyes, su objetivo principal no es regularizar los flujos migratorios para que se generen de manera ordenada, sino que es limitarlos, es impedir que las personas puedan acceder al reconocimiento de su estatus de refugiado. Esa es el origen de estas normas, es por eso que están en la ley, es por eso que se discuten, y la misma ACNUR se ha pronunciado en contra de este límite, este plazo límite que establece no solo México, en muchos otros países se establece, porque lo que dice la ACNUR lo que hace es que se violan muchísimos principios de entrada, el derecho a ser reconocido como refugiado, pero además, y esto es lo que rescato de lo que dice la Corte, se violan principios como el principio de no devolución, en el que, por ejemplo, las autoridades mexicanas tienen la obligación de tomar en cuenta únicamente los elementos de condición de la persona para decir, pues no, la persona no la puedes devolver a su país, no tomar otros elementos de si cumplió o no con un plazo, ¿no? Se viola principios de, bueno, garantías del debido proceso, que es que la persona sea escuchada debidamente y no fue escuchada debidamente por las autoridades mexicanas. Y la carga de la prueba que es compartida y que la Corte sí dice, bueno, si tú quieres que la persona te entregue las pruebas está bien, pero es tu responsabilidad, autoridad mexicana, verificarlo, no de la persona. Y aquí las autoridades incluso se están contradiciendo a sí mismas porque le están diciendo a la persona, no, tú pruébalo. Y la carga de la prueba es compartida. Y bueno, finalmente, pues el tema del beneficio de la duda, ¿no? Que es el hecho de tener un mayor margen de acción para estas personas que, como ya lo mencionaron, se encuentran en una situación de desventaja en todos los sentidos. Y por supuesto que llegar y cumplir con trámites es muy complicado. Y finalmente, pues sí me gustaría mucho tomar en cuenta el contexto en el que se aprueban estas leyes, porque justamente este contexto es un contexto de mucha... bueno, estas olas de personas migrantes que se dieron en el contexto de 2011-2012 precisamente son flujos migratorios que venían de países como Venezuela, Honduras, El Salvador, que estaban pues metidos en una ola de violencia impresionante que bueno, hoy estamos viéndolo otra vez, pero a lo que quiero decir con esto es a que una persona, como decía Pamela, que viene de una circunstancia así, que viene de una persecución que es tal, que está en riesgo su integridad física, pues por supuesto que creo que es más que razón suficiente eso para justificar decir, pues no pude presentarlo dentro de los 30 Muchas días. gracias, Noelia. Tenemos un empate en la mesa, entonces vamos a un pequeño corte y regresamos para que Erika ponga orden y veamos hacia dónde se inclina la balanza. Regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir con un magnífico programa. Como seguramente ya se dieron cuenta en casa, tenemos mucho que platicar y otra vez parece que el tiempo se nos agota. Les pongo un poquito de contexto rápidamente. Aquí lo que estamos analizando es la constitucionalidad de dos artículos, uno de una ley y de un reglamento. El artículo de la ley, el artículo 18, preveía que esta persona que ingresaba a territorio mexicano tiene un plazo de 30 días para presentar su solicitud para que se le acredite o se le reconozca la calidad de refugiado. 30 días tenía. Y el artículo del reglamento prevé una excepción a esta regla general. ¿Qué excepción? Pues muy fácil. Nos dice el artículo que para efectos del cumplimiento de este artículo, de manera excepcional, dará trámite a las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto cuando el extranjero acredite que por causas ajenas a su voluntad no le fue materialmente posible presentarla oportunamente. Cuando el juez de distrito se encuentra ante estas normas, decide que son inconstitucionales, ¿no? Y nos da los argumentos, que muchos de ellos serán retomados sin duda por los participantes del grupo, para decir que no podemos establecer un plazo, que se vulneran determinados derechos. Y por otra parte, la Corte vuelve a hacer un análisis de la constitucionalidad de estos artículos en la revisión y determina que son constitucionales. Para esto realiza un test de proporcionalidad en el que analiza cuál es la finalidad constitucional que persigue esta norma, ¿no? Si es idónea, si es proporcional en sentido estricto, y después hace una interpretación conforme del artículo del reglamento. ¿Por qué una interpretación conforme? Porque en carga probatoria, como bien lo mencionaban los y las participantes, tenemos que definir cómo tiene que actuar la autoridad ante esta precisión que nos hace la persona cuando dice, no te pude presentar mi solicitud en estos primeros 30 días porque me fue materialmente imposible. ¿Qué estándar probatorio deben utilizar
las autoridades cuando se enfrentan a este tipo de manifestaciones. Y la Corte dice un estándar probatorio mínimo. Y como bien lo decían, el Estado también tiene un papel ahí importante en la carga de prueba. Esto ya nos lo explicarán poquito a poco nuestras compañeras y compañeros. Como les comentaba, y para que no se nos acabe el tiempo, vamos a hacer pequeños bloques de 2 minutos con cada uno y con cada uno de ustedes, en los que me expresen, por favor, las razones para que estén a favor o en contra, como ya lo manifestaron, de la constitucionalidad de los artículos. Y como ya vi que entre cortes Alex ya estaba reclamándole a medio mundo, vamos contigo, Alex. 2 minutitos que empiezan a contar ahora. Cuéntame. Ok, bueno, pues yo reafirmo mi postura de que son constitucionales y que se debe de trabajar en las cuestiones procesales de esta condición de refugiado y con los operadores jurídicos para poder tener la calidad de las personas. Ahora, también aquí me sale una pregunta muy importante. ¿Qué es un estándar mínimo? ¿Cómo se cuantifica un estándar mínimo? Porque eso obviamente es de la parte subjetiva del operador jurídico. Entonces, pues no podemos regresar a un sistema de pruebas tasadas de decir, si te hicieron violación, de 10% para llegar a tu condición. Pues obviamente no. O sea, las condiciones de cada persona van a seguir siendo diferentes y, bueno, muy particulares en cada caso. Por lo cual, con esta breve problemática que les planteo, pues sigue siendo mi opinión de trabajar en la cuestión de la carga probatoria compartida, pero específicamente en las obligaciones que le recaen al Estado de comprobar y verificar los hechos. Y también, obviamente, haciendo la mención de la obligación del Estado de hacer la máxima publicidad a las personas que vienen de otros países para que puedan conocer esa ley, porque esto es muy importante. O sea, está en la ley, pero pues realmente qué tanto se sabe, ¿no? ¿Qué tanto está la carga del Estado haciéndolo real? O sea, dice, tiene la obligación de comunicarlo, ¿no? Pero pues, o sea, ¿cómo? O sea, debe de hacer una política pública integral por parte de la Comar para poder materializar esta condición de máxima publicidad. Muchas gracias, Alex. Erika, perdóname, yo iba a empezar este bloque contigo para que nos resuelvas, por favor, este empate que tenemos en la mesa. ¿Hacia dónde te vas a decantar, Erika? ¿Son constitucionales? ¿No son constitucionales? ¿Estuvo bien la interpretación conforme? ¿Qué te parece? Cuéntame. Antes de decir mi postura, quiero comenzar hablando de la libertad. ¿Qué es la libertad? Creo que ese es un concepto primordial que también deberíamos analizar. Y aquí lo tocamos porque, hablando de libertad, también hay que recordar que vivimos en un Estado de Derecho. Hay que hablar también del contrato social, que precisamente hace un momento el maestro Alejandro lo precisó. Creo que es importante, una vez analizado qué es libertad, entendido que estamos en un Estado de Derecho y que vivimos en un país en donde existen normas, en un mundo en donde existen ciertas restricciones a las libertades, porque esa es la realidad cuando vivimos en estados de derecho. Tenemos que entender también que es preciso analizar definitivamente todas estas particularidades de casos concretos. Hace un momento mencionamos, ok, esta persona en este caso primordial llega en avión porque a lo mejor tiene un tanto más de privilegios que otros, pero hay ciertas personas que llegan por vía terrestre, que cruzan ríos, que cruzan desiertos, que viven o pasan por áreas inhóspitas del desierto, ¿no? Por cosas horribles, terribles. Pero antes de precisamente mencionar esto, quiero sí retomar que es real lo que menciona Noelia hace un momento, y precisamente lo sabemos porque Estados Unidos empieza a generar una criminalización de la migración a partir de 1995, precisamente con los conflictos que tiene en su propio país, e implementa un programa que se llamó Gatekeeper, ¿no? Y entonces empieza como a criminalizar a los migrantes, a implementar este programa, y las personas pues se empiezan a crear muros, ¿no? Creo que aquí también tocar el tema que vivimos hace no mucho con Donald Trump. Y yo creo que particularmente no es un problema que solamente surja en América Latina. A veces da que solamente América Latina tiene problemas como estos, pero no. Del otro lado del mundo la situación no es diferente. Hay hombres, mujeres y niños provenientes de Siria, de Afganistán, de Pakistán, de África, que huyen de la guerra y de la violencia y las violaciones a derechos humanos que tienen en sus países y cruzan el mar Mediterráneo. Muchos de ellos mueren, la mayor parte de ellos mueren.
y buscan entrar a Europa, ¿no? Y en Europa también se les estigmatiza, también se les violenta. Hace un momento hablábamos de, oye, la discriminación que hay hacia estos grupos, sí, la xenofobia, que es un rechazo que tenemos hacia las personas que no comparten nuestra nacionalidad porque tienen a lo mejor diferente color de piel, costumbres, etc. Y precisamente hace no muy poco México realiza un estudio en donde el 63% de la población señala que los extranjeros, que los migrantes de América Latina, de Haití, de Venezuela, no deberían de estar aquí. Y este estudio lo realiza la CONAPRED. Y es muy curioso que nuestro país, cuando nosotros los propios mexicanos tenemos una presencia importante en países como Estados Unidos, seamos o compartamos este tipo de discriminación o discriminemos a los demás. Erika, dame una pequeña pausa para mantenernos en este tema de 2 minutitos y ya, porque nos dejaste uno con un dato que me parece súper importante, porque parece que ni nosotros entendemos cuál es nuestra naturaleza global como mexicanos, y para que nos resuelvas, porque seguimos con el empate en la mesa. Pero no me quiero ir sin la oportunidad de que Noelia nos platique en 2 minutitos, por favor, argumentos para convencer a los que están aquí en la mesa y en casa, Noelia. Cuéntame. Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, a mí quería, y ya no lo dije en el bloque pasado, pero quería mencionarlo también. Esta parte, yo entiendo que la parte de mi compañero Emiliano, que justo pues eres filósofo y como esta parte como entre los debates, como entre lo ideal, lo que realmente se vive y todo eso, y de verdad lo entiendo. Sin embargo, sí creo que en el tema de la migración y de las fronteras, una de las principales herramientas que han utilizado los gobiernos xenofóbicos y racistas a lo largo de la historia realmente ha sido precisamente esta idea de que el proponer algo tan sencillo como respetar los derechos humanos de las personas migrantes es algo idealista. Y yo sé que ese no fue el punto que mencionaron, pero me gustaría sí dejarlo muy claro. De decir que 2 normas son inconstitucionales porque violan el derecho amparado en la Constitución de las personas a solicitar asilo o refugio, no es ser idealista, es simplemente poder entender a los derechos humanos como una subrama del derecho igual de seria que las otras. Y en ese sentido, no creo que estemos precisamente frente a un tema de justo idealismo o realismo, simplemente creo que estamos discutiendo qué se va a privilegiar, es decir, qué vamos a priorizar. Vamos a priorizar términos procesales que no tienen justificación porque no la hay, y realmente incluso la misma Corte lo dice. Es decir, la misma Corte dice, no lo voy a declarar inconstitucional, pero no hay una justificación de que se pidan 30 días. Y hasta la misma ACNUR lo ha dicho, es decir, no hay una justificación por la que el Estado mexicano pida 30 días. No, o sea, no, hasta la fecha, hasta el día de hoy, las autoridades no han podido justificar ese plazo, no han podido justificar su existencia porque no hay una justificación basada en el derecho. Su justificación es política. Ándale. Y hay que decirlo. Ahí está el argumento, o sea, en la derecho, mesa. entendido, el derecho no es algo solamente que ahí tenemos como un estandarte totalmente objetivo y libre de subjetividades. El derecho es político y el derecho está basado en el contexto de su época. Y eso es lo que precisamente yo estoy defendiendo, el hecho de entender a estas leyes como propias de un contexto completamente hostil frente a la migración y que podemos realmente decir que estas leyes contradicen el derecho amparado por la Constitución de que las personas puedan solicitar asilo y refugio. Muchas gracias, Noelia. Pame, vamos contigo, por favor, 2 minutitos. Ok, bueno, a ver, yo estoy totalmente con Noelia. Creo que un lapso temporal para poder solicitar la condición de refugiado, para poder solicitar su reconocimiento, es una violación del derecho, o sea, a literalmente ser refugiado, y además es una violación a los derechos humanos, es además una violación muy clara a los estándares de protección internacional a los refugiados. Quiero dejar bien eso en claro. Por otro lado, quiero reiterar y quiero aquí ser muy enfática. Si estas leyes, estos 2 artículos, 18 y 19, la ley y el reglamento, se consideran inconstitucionales, eso no va a dejar un vacío legal,
Porque en primer lugar, no debe de existir un plazo. Entonces, no puede haber un vacío legal donde no hay una norma justificada. Entonces, creo que justo el vacío en relación a los derechos humanos de las y los refugiados. Recordemos que, y concuerdo con Noelia, a ver, la migración, el refugio, el asilo, que son diferentes, ¿no? Desde la raíz, no son un tema de idealismo, no son un tema de realismo, son un tema de derechos humanos. Y punto. El derecho no es objetivo. El derecho hay que repensarlo porque está hecho y ha estado manejado principalmente pues por, aquí me perdonarán, hombres blancos, cis, ricos, con privilegios. O sea, entonces hay que repensar cada norma, cada cosa escrita en cualquier constitución del mundo, hay que repensarla conforme a los principios pro persona. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, eso es lo que deberíamos estar analizando, cómo podemos hacer el derecho mejor para la gente. No defender lo que ya está escrito. Eso a mí siempre se me va a hacer inservible. Lo que necesitamos es, sí, pensar más allá, expandir nuestra mente, entender que todas las personas somos dignas de que se respeten nuestros derechos humanos. Perfecto. Emiliano, ni mandado a hacer. Ahí está el argumento, ya se enojaron tus compañeras. Cerramos contigo este bloque. ¿Qué opinas? Sí, bueno, creo que, yo comparto absolutamente la preocupación de Pamela por repensar los derechos existentes. Creo que pues es indispensable y negar eso sería un problema bastante serio, ¿no? Pero primero quisiera hacer una puntualización. Yo no pienso que la defensa de los derechos humanos en general sea un tipo de acto que corresponda al mundo de la idealidad y simplemente no puede llevarse a cabo en nuestro planeta, sino más bien solo pienso que esa defensa requiere de mecanismos prácticos y creo que ignorar eso es un problema. Entonces, por ahí es por donde va mi argumento. No es que yo piense que no tienen cabida en nuestro planeta los derechos humanos y entonces más bien hay que ignorarlos y dejar de pensar en ellos. Partiendo de eso, me parece que el debate pues apunta, bueno, en tanto lo que nos estamos preguntando es si es o no constitucional una regla, una ley como la que estamos analizando. Creo que lo que tenemos que preguntarnos es si tiene un sentido de ser, ¿no? ¿Tiene un sentido de ser una regla como esta? Me parece que en general cualquier requisito impuesto por el Estado a los individuos conlleva un acto hasta cierto punto paternalista que reduce las libertades, inclusive la educación, pues la podríamos entender como algo así, ¿no? Como un tipo de ideología que se impone que todos los niños tienen que atravesar un proceso de formación según ciertos estándares ideológicos y de calidad, ¿no? Eso es un problema en sí mismo, pero también representa ciertos beneficios a largo plazo para la estabilidad de un país, ¿no? Y por eso, pues hay un lapso de educación mínimo, ¿no? Entonces, me parece a mí que sí hay una razón de ser detrás de esta ley y por ejemplo, mencionábamos hace unos minutos los múltiples riesgos que corren los migrantes que ingresan a territorio mexicano, ¿no? Los secuestros por parte del narcotráfico, etcétera, 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 ¿no? A mí me parece que frente a esta coyuntura lo que necesitamos es información pertinente que permita a las autoridades tomar decisiones adecuadas que contrarresten este problema, ¿no? Y ¿cómo podemos tener conocimiento pertinente si no hay información de quiénes son estas personas que entraron a nuestro país y lo están cruzando, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos saber qué les pasa si ni siquiera sabemos que existen? Entonces, creo que ese es un poco el problema y no podemos ignorar ese hecho que es real, ¿no? Bueno, me queda tantito Regresamos tiempo. a las réplicas en el siguiente, pero qué importante este tema que tocas, Emiliano, porque es una de la postura de varios de los ministros al resolver el asunto y que se contrapone tal cual con uno de los argumentos que nos decía Noelia, ¿no? Noelia nos dice, este artículo se hizo para que no entre, no nos hagamos tontos. Y por el otro lado tú dices, a ver, permíteme, para que el Estado pueda garantizar los derechos de estas personas en el entendido de que son refugiados, necesitamos conocerlos. Lo que no mides, no lo resuelves, ¿no? Entonces necesitamos ver dónde están, cómo están y así generar políticas públicas. Dos posturas muy válidas. Y esto se va a definir cuando Erika nos diga cuál es su voto, porque seguimos 2 contra 2 en la mesa. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es El Derecho a Disentir por Justicia TV.
Estamos de vuelta, tercer bloque del derecho a disentir y una vez más nos quedamos con muchos argumentos en un tema que es súper interesante y trascendental. Entonces, pues con el permiso de la producción y del canal, va a haber una tercera parte. Va a haber una tercera parte porque creo que todavía faltan muchos temas que abordar. Creo que hay muchos contextos internacionales actuales que vale la pena retomar, ¿no? En un tema tan importante como es la migración y la condición de refugiados. Entonces, estos pequeños momentos que nos quedan en el tercer bloque, los utilizaremos de la siguiente forma. 1 minuto a cada uno y a cada uno de ustedes para que me pudieran dar una réplica sencilla de los argumentos que vertieron sus contrapartes, por así decirlo. ¿Les parece bien? Bueno, empezamos contigo, Erika. 3, 2, 1. Ok, bueno, quiero poner mi cronómetro para no pasarme, pero precisamente hice ese pequeño contexto y traje a colación Estados Unidos porque nosotros no vamos a negar que muchas de las leyes en nuestro país y en otros países obedecen a poderes fácticos. Ejemplo, la reforma que se hizo en materia penal, la reforma que se hizo en materia laboral, obedece a este tipo de presión que ejerce Estados Unidos sobre nosotros. Y entonces no es que estas leyes o que los mexicanos no sepamos hacer leyes, sino que hay una presión detrás. Creo que el plazo no debería de existir. Precisamente Noelia y Pamela me convencen a explicarme toda esta postura. Y creo que sí, los derechos humanos deberían de ser primordiales o deberíamos de ponerlos en un primer momento y no cerrarnos y empezar a poner ciertas trabas. Eso es, en definitiva, lesiona en definitiva los derechos humanos de las personas, incluso su propia Erika, dignidad. ¿son constitucionales o no los artículos? ¿Sí o no? Ándale, ya nos quedamos con una buena postura para el siguiente programa. Muchas gracias. Alex, vamos contigo. 1 minuto. Ya te iba a dar. 1, 2, 3. Yo quiero decir que el derecho sustantivo nunca va a cambiar si las cuestiones procesales no cambian, si nuestros operadores del sistema siguen trayendo los mismos ropajes de la época que ustedes mencionan, de la época del México xenofóbico. No importa si cambiamos el artículo 18, si el operador jurídico no cambia. En ese sentido, cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia ya marcó claramente el camino que se debe de seguir para analizar este tipo de casos, con estándares mínimos probatorios, con estándares de la duda razonable, con obligaciones compartidas del razonamiento probatorio. Ese es el camino por el cual yo estoy optando esta tarde, que son constitucionales, pero debe de cambiar la cuestión procesal. La Suprema ya marcó el camino. A contrario, Sensu, de si se deja un vacío legal o cuestiones basadas en decir, dejemos libre el plazo. Tendríamos un vacío legal que sin duda afectaría algún tipo del procedimiento en la administración Muchísimas pública. gracias. Pame, vamos contigo. A ver, para que quede clarísimo, el artículo 18 de la ley y el artículo 19 del reglamento son inconstitucionales y no podemos separar del derecho a las instituciones. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aceptando normas inconstitucionales, entonces, ¿cómo vamos a esperar que las instituciones que aplican las normas respeten los derechos humanos? O sea, me parece contraintuitivo. Necesitamos tener normas que atiendan a los derechos humanos para que entonces las instituciones se tengan que alinear esas normas y entonces con capacitaciones y con muchas cosas que le faltan al Estado mexicano para poder realmente llegar a lo que es la esencia de los derechos humanos, la dignidad de las personas, respetar a las personas y defender la justicia para las y los refugiados. Entonces, esa es mi postura. Muchísimas gracias. Emiliano, vamos contigo. Sí, bueno, para aclarar un poco lo que implicaría la ausencia de un plazo para el trámite y un poco no toda la discusión y cerrar, creo que podemos plantear un escenario hipotético siguiendo lo que decía Noelia hace un rato, ¿no? Nos explicaba con respecto a los términos actuales de acceso a la condición de refugiado que básicamente hay 2 caminos, o cumples los requisitos y te dan la condición o no los cumples y no te la dan. A mí me parece que si no hay un plazo, existe un tercer camino y se abre una tercera vía que es la de gente que está en México y decide no iniciar su trámite, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esas personas? Creo que es precisamente la reflexión con respecto a qué tipo de situación están atravesando las personas y qué implicaciones tiene su situación para el país,
lo que nos tiene que guiar en esta discusión. Perfecto, muchísimas gracias. Noelia, cerramos contigo. Sí, claro que sí. Pues primero sí me gustaría como decir, justo en réplica a esa situación hipotética, pues si una persona decide no iniciar su trámite, entonces haya ley de plazo o no haya ley de plazo, eso no le interpela porque la ley de plazo no te obliga a hacer un trámite, simplemente le pone un límite a tu fecha de realización del trámite. En ese sentido, creo que no, creo que sigue habiendo de acuerdo al derecho internacional y es lo que establece la Convención de Protección a Refugiados. Dos caminos, o cumples o no cumples, y el Estado te lo otorga. Y sí me gustaría aclarar algo sobre el tema de que no se está proponiendo, cuando decimos que es inconstitucional, no estamos diciendo que el Estado mexicano debe recibir a más personas de las que puede aceptar. Esos son dos temas distintos, es decir, lo único que se está diciendo es que el Estado debe cumplir con su obligación de respetar un derecho que es el de solicitar. Si se otorga o no, esa ya será otra discusión. Y finalmente sí me gustaría decir que el tema de las autoridades a la hora de cumplir la ley y de si afecta o no la ley, yo sí creo también que son dos temas completamente distintos, es decir, el hecho de decir que esta norma es inconstitucional por contravenir un derecho amparado por la misma Constitución no tiene nada que ver con el hecho de si las autoridades cumplen o no. Al contrario, esto se presta a una mayor arbitrariedad de las autoridades. Sí creo que importa ser claros en cuanto a lo que vamos a permitir que sea constitucional o no constitucional y posteriormente capacitar a las autoridades con esa perspectiva de derechos humanos. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y en casa también. Seguramente disfrutaron tanto el programa como todos nosotros acá. Me quedo con un punto muy importante que toca Noelia desde su segunda participación, ¿no? Y es que el derecho no es una cosa dada. Los acuerdos comunes en una sociedad no es una cosa dada. Muchas de las teorías de la justicia que hay detrás de los componentes que tenemos como contrato social y como ordenamiento jurídico parten de la aceptación de que hay acuerdos. Y muchas veces no es así. Jeremy Waldron tiene toda una teoría donde dice la importancia de los desacuerdos es fundamental para una democracia y para que podamos ir avanzando cada vez más hacia una democracia constitucional deliberativa y hacia una mayor protección y garantía de los derechos fundamentales. Yo soy Alejandro Telles, les doy las gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión de El Derecho a Disentir por Justicia TV.